Hay historias que nacen del dolor más hondo, del tipo de dolor que no grita, sino que se instala en silencio, como humedad dentro de las paredes. Esta es la historia de una mujer a quien los que debieron amarla le dieron la espalda, y de un hombre que había decidido, con toda la firmeza de quien ya no quiere seguir sangrando, que el amor era un lujo que no podía permitirse. Cuando el destino los puso en el mismo camino de tierra, nadie hubiera apostado un centavo por lo que estaba a punto de florecer entre ellos. Si crees que los comienzos de verdad llegan cuando menos los buscamos, suscríbete al canal, activa la campana y dale like a esta historia. Y dime en los comentarios, ¿crees tú en los nuevos comienzos? Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de contarte no lo vas a olvidar fácilmente. En el México de los años 40, en las regiones cafetaleras de Veracruz, historias como esta eran más comunes de lo que cualquiera quisiera admitir. Mariela no sabía, cuando abrió los ojos aquella mañana de marzo, que era la última vez que despertaría bajo ese techo. El cielo todavía cargaba ese azul oscuro de antes del amanecer, ese azul que en la Sierra de Córdoba dura apenas unos minutos antes de que el sol lo devore, cuando escuchó la voz de doña Brígida llamando desde el cuarto de la tienda. No era una voz que invitara, era la voz de quien convoca a una bestia de carga, no a una persona. Pero Mariela llevaba 27 años escuchando esa voz, y el cuerpo ya había aprendido a moverse antes de que la mente terminara de despertar. Se levantó del petate tendido en el cuartito del fondo, el mismo rincón donde había dormido desde que tenía memoria. Las paredes de adobe guardaban las marcas de su infancia, rayaduras hechas con carbón cuando era niña, contando días como si el tiempo fuera una deuda que algún día alguien pagaría. Se echó agua fría de la jarra de barro en la cara, se trenzó el cabello negro, sin necesidad de espejo, los dedos conociendo cada vuelta de memoria. Jamás había habido espejo en ese cuarto. Doña Brígida decía que los espejos eran cosa de mujeres que tenían algo que presumir, y que Mariela no era una de ellas. La tienda de don Hilario quedaba a la entrada del pueblo, una construcción de 2 cuartos con techo de lámina que hacía un ruido de tambor cuando llovía. Las repisas mostraban lo que el tiempo y las deudas habían dejado. Telas desteñidas, herramientas oxidadas, costales de maíz que a veces llegaban con gorgojos. No era un negocio que prosperara, pero sobrevivía atendiendo a los jornaleros de las haciendas cercanas y a los viajeros que pasaban por el camino real hacia Córdoba. Don Hilario lo había levantado con sus propias manos, adobe por adobe, soñando con una vida mejor que nunca llegó del todo. Había sido bueno con Mariela cuando ella era niña, a su manera torpe y callada. Le enseñó a leer usando los periódicos viejos que llegaban de la ciudad con semanas de retraso. Le mostró cómo sacar las cuentas del día, le permitía comer las frutas golpeadas que ya no servían para vender. No era amor, Mariela lo supo desde chica, pero era algo parecido a la bondad, una gentileza que se expresaba en gestos pequeños y silenciosos. A veces, cuando doña Brígida no estaba cerca, don Hilario le sonreía, una sonrisa triste que decía todo lo que no podía decir en voz alta. Lo siento, quisiera poder hacer más. Doña Brígida, en cambio, nunca había disimulado lo que sentía. Desde el primer día había dejado claro que aquello era caridad forzada, un peso que cargaba contra su voluntad. «Debían haberte dejado donde te encontraron», le decía con frecuencia, especialmente cuando el trabajo no salía perfecto o cuando Mariela se atrevía a reírse demasiado fuerte. «Soy obligada a mantenerte porque mi marido tiene el corazón blando, pero no vayas a creer que eso te hace parte de esta familia. Nunca serás más de lo que eres. Una arrimada que tuvimos la desgracia de recoger». Mariela había crecido sabiendo que no pertenecía ahí, que cada tortilla era una deuda imposible de saldar, que cada noche bajo ese techo era una generosidad que debía pagarse con trabajo doble, silencio perpetuo y gratitud infinita.
Aprendió a volverse invisible, a adivinar las necesidades antes de que se pronunciaran, a desaparecer en los rincones cuando llegaban visitas, a nunca pedir nada, a jamás reclamar, a siempre dar las gracias. Su vida entera fue un largo intento de justificar el espacio que ocupaba en el mundo, y aún así nunca era suficiente. Cuando don Hilario murió hacía ya 8 meses, víctima de una fiebre que ningún médico del pueblo supo tratar, todo empeoró. El hombre había sido el único hilo frágil que mantenía aquella casa con algo parecido a la humanidad. Con él, bajo la tierra, enterrado en el panteón del pueblo bajo una cruz de madera sin nombre grabado, doña Brígida ya no tuvo razones para disimular su resentimiento. Las deudas del negocio salieron a flote como heridas abiertas, los proveedores de Córdoba cobrando con amenazas cada vez más directas, los clientes cada vez menos, el dinero que no alcanzaba ni para el jabón. La viuda necesitaba un culpable y Mariela estaba ahí, conveniente e indefensa. «La culpa es tuya», le decía doña Brígida en sus crisis, que se volvían más frecuentes con cada semana que pasaba. «Desde que llegaste, nomás nos fue mal. Mi marido se enfermó cargándote cuando eras bebé. Gastamos lo que no teníamos y ahora mira en lo que estamos. Eres una carga, siempre lo fuiste, una boca inútil que cargo sin merecer». Mariela escuchaba en silencio, encogida, deseando poder disolverse en el aire como el humo del fogón de leña. Bajó las escaleras de madera ese último amanecer y encontró a doña Brígida en la cocina, el rostro surcado por la amargura de quien pasó la vida entera insatisfecha. La mujer tenía poco más de 50 años, pero cargaba el peso de 80. El cabello gris recogido en un chongo apretado, las manos que temblaban levemente, los ojos que alguna vez fueron cafés y ahora parecían solo grises, como si toda la luz se les hubiera ido escurriendo con los años. «Prende el fogón y abre la tienda», ordenó sin mirarla. «Y cuando termines, quiero que arregles la bodega. Está hecha un desastre por tu culpa». Mariela tragó la injusticia que le subía por la garganta. La bodega estaba revuelta porque doña Brígida había pasado la semana anterior buscando cosas que vender para pagar deudas, vaciando cajas, tirando herramientas, revolviendo todo con manos desesperadas. Pero argumentar solo empeoraría las cosas. «Sí, doña Brígida», respondió en voz baja, ya moviéndose hacia el fogón. El día transcurrió en la rutina que conocía de memoria, cada movimiento automatizado por el tiempo y la repetición. Atender a los pocos clientes que todavía llegaban a la tienda, cada vez menos con cada mes que pasaba. Limpiar las repisas que acumulaban polvo más rápido que mercancía. Cocinar con lo más barato, servir sin esperar agradecimiento. Doña Brígida pasaba las horas sentada en la silla de tule cerca de la ventana, suspirando lo suficientemente fuerte para que Mariela lo escuchara, comentando sobre cómo la vida la había tratado mal, cómo su marido la dejó sola con deudas y con una boca inútil que mantener. Mariela fingía no oír, pero cada palabra entraba como espina bajo la uña, doliendo de formas que no tenían cura. Fue al final de la tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja y violeta sobre los cafetales, que todo se vino abajo. Mariela estaba barriendo enfrente de la tienda, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban en la luz que moría, cuando vio a doña Brígida platicando con don Severo en la entrada. El hombre era conocido en toda la región como buitre de propiedades. Compraba terrenos y negocios de gente endeudada, siempre por una fracción de lo que valían, aprovechándose de la desesperación ajena. Era gordo, sudoroso, con ojos pequeños que calculaban ganancia en cada mirada. Vestía ropa cara pero mal ajustada y tenía el hábito de mascar tabaco que le había manchado los dientes de amarillo. Doña Brígida le hizo señas a Mariela de que se acercara, y había algo diferente en sus ojos, una mezcla de alivio y crueldad que le revolvió el estómago.
La sonrisa en el rostro de la mujer era artificial, pegada como máscara de carnaval, y eso asustaba más que los insultos de siempre. «Mariela», dijo doña Brígida, con una voz almibarada que sonaba grotesca, «llegó la hora de que busques tu propio camino. Ya eres una mujer hecha y derecha, ya es más que tiempo de que te valgas por ti misma». El señor don Severo se ofreció a comprar la tienda, y con ese dinero podré pagar mis deudas y empezar de nuevo. Pero para que el trato se cierre como debe ser, necesito que la casa quede libre, completamente libre. Mariela parpadeó. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. «Libre», repitió con una voz que salió delgada, casi de niña. «Sin ti», explicó doña Brígida, y ahora cada palabra era elegida para herir, afilada como machete recién amolado. «No eres mi hija, nunca lo fuiste. Fuiste una obligación que cargué durante 27 años, solo porque mi difunto marido tenía el corazón blando. Que Dios lo tenga en su gloria. Él ya se fue, y yo ya no tengo motivos, ni medios, ni ganas de seguir manteniendo a la hija de nadie. Cada quien tiene que ver por sí mismo en este mundo, Mariela. Eso es todo». El mundo giró. Los colores se apagaron. El piso se fue debajo sus pies. Mariela se aferró al marco de la puerta, las piernas temblando, el pecho apretado como si alguien le hubiera enrollado un mecate alrededor de las costillas. «Pero doña Brígida», la voz salió quebrada, «no tengo a dónde ir. No tengo a nadie, ningún lugar, nada. Usted lo sabe, siempre lo supo». La voz de la mujer era fría ahora, sin fingimiento, sin máscaras. «Debían haberte dejado en la iglesia donde te encontraron. Por lo menos ahí los padres saben lidiar con los abandonados. Yo hice más de lo que debía, mucho más. Te di techo y comida por 27 años sin tener obligación ninguna. Ahora es hora de que cada quien jale por su lado. Eres joven. Puedes trabajar, puedes arreglártelas. No es mi problema». Mariela sintió las lágrimas ardiendo detrás de los ojos, pero las forzó a no caer. Las contuvo con toda la fuerza que le quedaba. No le daría a doña Brígida la satisfacción de verla quebrarse, de verla derrumbarse ahí mismo en la entrada de la tienda. Ya le había dado todo a esa mujer. Años de trabajo silencioso, sumisión total, cada pedazo de dignidad que había logrado conservar. No le daría también sus lágrimas. «¿Cuánto tiempo tengo?». Su voz salió más firme de lo que esperaba, y eso la sorprendió, como si adentro de ella hubiera una fuerza que no sabía que existía. «Hasta mañana al amanecer. Llévate nomás lo que es tuyo, que no debe ser mucho. Don Severo toma posesión pasado mañana, y yo me voy con mi hermana a México. No hay lugar para ti allá, así que ni pienses en pedirlo». Esto se acabó, Mariela. Se acabó todo. Mariela asintió porque ¿qué otra cosa podía hacer? Subió despacio al cuartito, cada escalón pesando como si cargara costales de café en los hombros. Miró alrededor del espacio minúsculo que había sido su mundo entero. Las paredes de adobe descascaradas, el petate delgado, la ventanita que apenas dejaba entrar la luz. No había mucho que llevarse, en efecto, 2 mudas de ropa remendadas tantas veces que ya era difícil distinguir la tela original del remiendo. Un rebozo deslavado que decían había pertenecido a la madre que nunca conoció. Una Biblia pequeña con páginas amarillentas que don Hilario le había regalado años atrás, y el acta de bautismo que probaba su existencia, aunque no probara su pertenencia, su valor, su derecho de ocupar un lugar en el mundo. Pasó la noche sin dormir, sentada a la orilla del petate, mirando por la ventanita las estrellas que parpadeaban indiferentes en el cielo infinito sobre los cerros de Córdoba. Por primera vez en su vida, Mariela se permitió sentir coraje. Coraje de verdad. No la resignación mansa que había cultivado durante años como única forma de sobrevivir, sino algo que ardía, que quemaba por dentro con una limpieza extraña. Coraje contra quien la había abandonado bebé en el atrio de la iglesia, envuelta en trapos como si fuera basura.
coraje contra don Hilario por morirse y dejarla desprotegida en manos de una mujer sin compasión, coraje contra doña Brígida por cada año de crueldad disfrazada de caridad, por cada humillación, por cada día de trabajo no reconocido. Coraje contra el mundo entero, que no tenía lugar para mujeres como ella, mujeres sin apellido, sin familia, sin nadie que respondiera por ellas. Pero junto con el coraje venía el miedo, helado y paralizante, subiéndole por la espalda como víbora de cascabel. ¿Qué podía hacer una mujer sola, sin familia, sin dinero, sin referencias, sin nada más que ropa vieja y una Biblia? ¿A dónde podía ir? ¿Quién la aceptaría? El mundo allá afuera era vasto e indiferente, y ella era nada, nadie, invisible. Al amanecer, Mariela bajó las escaleras por última vez, cargando su atadito que pesaba menos que su corazón. Doña Brígida ya estaba despierta, como si hubiera pasado la noche en vela, para asegurarse de que la indeseable se fuera de verdad. No hubo despedida, no hubo última tortilla ofrecida, no hubo ninguna palabra que no fuera «ándale, ya», solo la puerta cerrándose detrás de Mariela con un sonido seco, definitivo, como golpe de azadón sobre tierra seca. El pueblo todavía dormía cuando Mariela empezó a caminar. Las calles vacías devolvían el eco de sus pasos solitarios. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse ahí, donde todos conocían su historia, donde todos la verían como la rechazada, la abandonada 2 veces. Sus pies la llevaron por el camino de terracería que cortaba la región, bordeado por cafetales inmensos que se extendían ladera arriba hasta donde alcanzaba la vista. El sol naciente pintaba todo de dorado y rojo, colores de brasa y de promesa, pero Mariela no podía ver belleza en aquello, solo veía la inmensidad de un mundo donde no cabía. Caminó durante horas. Las suelas delgadas de sus guaraches ofrecían poca protección contra las piedras del camino. No tenía comida, no tenía agua, no tenía destino. A cada paso se sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo. Ligera porque no cargaba nada más que lo esencial. Pesada porque cargaba el peso de una vida entera de rechazo. El sol estaba alto y sin misericordia cuando las fuerzas empezaron a fallar de verdad. Mariela no había comido desde el mediodía del día anterior. Un plato flaco de frijoles aguados, y la última vez que había bebido agua fue de madrugada antes de salir. La boca estaba seca como tierra de temporal, la lengua pegada al paladar, la cabeza dando vueltas, las piernas temblando con cada paso. Necesitaba parar, necesitaba descansar. Pero, ¿dónde? El camino seguía interminable, sin casas a la vista, solo cafetales y más allá la sierra azul y distante. Fue entonces que vio un ahuehuete antiguo a la orilla del camino, un árbol de tronco inmenso y ramas que se abrían como brazos generosos, ofreciendo sombra contra el calor de Veracruz. Mariela llegó hasta ahí casi a tropiezos, las piernas ya sin obedecer bien, y se dejó caer sobre las raíces expuestas que formaban asientos naturales. Recostó la cabeza en el tronco rugoso y cerró los ojos un momento, solo para recuperar el aliento. Pero el cuerpo, agotado y sin comer bien desde hacía días, tenía otros planes. La conciencia empezó a escurrirse entre sus dedos como arena fina. El mundo alejándose, los sonidos apagándose. Mariela luchó por mantener algún hilo de conciencia, porque algo primitivo dentro de ella advertía que entregarse así, sola en ese camino sin nombre, podía significar no volver a despertar. La vista empezó a nublarse, manchas oscuras bailando en los bordes. Las manos le temblaban en el regazo sin que pudiera controlarlas. Intentó levantarse, pensando que tenía que seguir, pero las piernas simplemente no respondieron. Ella no lo sabía todavía, pero a unos metros de ahí, en la curva del camino que sus ojos ya no alcanzaban a ver, venía un hombre a caballo, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, que también cargaba sus propias pérdidas, sus propias razones para haberse jurado no volver a abrir el corazón a nadie.
un hombre que en cuestión de minutos encontraría a una mujer al borde del colapso bajo un árbol antiguo y, sin saberlo, estaría encontrando la razón por la que su corazón volvería a latir de verdad. Pero eso Mariela no lo sabía mientras la conciencia se escapaba, mientras el cuerpo cedía, mientras el mundo se volvía cada vez más lejano. Lo único que sabía en ese momento suspendido entre el estar y el no estar era que había sido rechazada por la última persona que debió haberla protegido, que estaba sola en ese camino sin fin, bajo un cielo indiferente, y que quizás el mundo estaba diciendo en voz alta lo que todos siempre habían insinuado, que no había lugar para ella en ningún lado. Esteban Aguilar no era hombre de titubear. A sus 38 años manejaba una de las haciendas cafetaleras más prósperas de la región de Córdoba, con mano firme y decisiones rápidas. Pero esa tarde de marzo, cuando vio la figura recargada en el árbol a la orilla del camino, algo adentro de él se detuvo un segundo antes de actuar. Quizás era solo un jornalero descansando, quizás algún borracho durmiendo la mona, quizás no era nada que debiera preocuparle, pero entonces la figura se movió levemente, un movimiento demasiado débil para ser de alguien que nomás estaba descansando. Y Esteban jaló las riendas del caballo, desviándose del rumbo que lo llevaba directo a la hacienda. Se fue acercando despacio, los cascos del animal levantando pequeñas nubes de polvo naranja. Fue hasta que estuvo a unos metros que se dio cuenta de que era una mujer, joven, por lo que podía ver, con ropa sencilla cubierta de polvo del camino. Estaba sentada de forma torcida contra el tronco, la cabeza inclinada en un ángulo que no parecía cómodo, un atadito pequeño tirado a su lado como si se le hubiera escapado de las manos. Esteban desmontó, amarró el caballo con rapidez y se acercó con cuidado. «Oiga», llamó manteniendo distancia respetuosa, «¿se encuentra bien?» Mariela escuchó la voz como si viniera de muy lejos, atravesando capas de algo espeso que envolvía su conciencia. Intentó abrir los ojos, pero la luz del sol era demasiado agresiva. Solo logró un gemido bajo, moviendo levemente la cabeza. Esteban frunció el ceño y dio un paso más. Ahora que estaba cerca, veía mejor, los labios agrietados y pálidos, señal clara de deshidratación severa. Las manos que descansaban en el regazo, temblando con espasmos involuntarios, el rostro demasiado pálido, demasiado sudado. «Oiga», repitió, esta vez más firme, más cerca, «tiene que despertar, necesito que me diga qué pasó». Mariela forzó los ojos a abrirse y el mundo apareció desenfocado. Manchas de luz y sombra que tardaron en formarse en algo reconocible. Cuando finalmente pudo enfocar, vio a un hombre en cuclillas frente a ella, alto, hombros anchos, cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes, ojos de un café profundo que la observaban con algo entre preocupación y desconfianza. Vestía ropa de montar de buena calidad, botas de cuero bien cuidadas, y había en él un aire de autoridad natural, de quien estaba acostumbrado a mandar y a que le obedecieran. «¡Agua!», logró susurrar Mariela, la voz saliendo ronca, casi inaudible. «Por favor, agua». Esteban no vaciló. Volvió al caballo, tomó el cantil de cuero que siempre llevaba colgado de la silla y regresó, arrodillándose a su lado. «Despacito», dijo inclinando el cantil hacia sus labios. «Beba despacito o se va a marear más». Mariela obedeció. Cada trago parecía despertar células que habían empezado a rendirse. El agua estaba tibia, pero para ella era mejor que cualquier cosa que hubiera probado en mucho tiempo. Bebió con avidez hasta que Esteban apartó el cantil suavemente. «Por ahorita es suficiente. Ahorita le damos más». La estudió con atención clínica, notando cada detalle. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?». Mariela intentó pensar, pero el tiempo se había vuelto confuso, elástico. «Desde ayer», dijo. «Quizás más. No sé bien».
y sin beber desde que salí en la madrugada. Esteban calculó mentalmente. El sol estaba empezando a bajar. Debían ser las 4 de la tarde. Si había salido de madrugada sin beber nada más que esa primera agua, llevaba por lo menos 8 o 9 horas bajo el sol de Veracruz, sin nada en el estómago. Necesita atención, dijo. La voz cargaba preocupación genuina, pero también practicidad. No puedo dejarla aquí. El pueblo más cercano queda a buen trecho y usted no está en condiciones de llegar caminando. Mariela intentó levantarse, un intento automático de demostrar que estaba bien, que no era una carga, pero las piernas simplemente no respondieron. Se quedó ahí, frustrada y avergonzada, sintiendo las lágrimas de humillación amenazando con caer. Yo puedo, mintió, la voz fallando. No más necesito descansar. Tantito más y puedo seguir. Se puede ver que no puede. Esteban se puso de pie tomando una decisión. Mi hacienda queda a poco más de media legua de aquí. La voy a llevar. Mi cocinera puede atenderla, darle de comer, un lugar donde recuperarse. Mariela sintió el pánico subirle. No, no puedo. No puedo aceptar caridad de desconocidos. Ya fui carga demasiado tiempo para quien me aceptó. No puedo. La voz le salió más alta de lo que pretendía, cargada de un desespero que no pudo ocultar. Esteban la observó con atención renovada, percibiendo que ahí había mucho más que hambre y sed. Había capas de dolor que no eran solo del cuerpo. No es caridad, dijo suavemente, sorprendiéndose de su propio tono. Es lo que hace cualquier persona. Y según lo que veo, tiene usted cosa de 1 hora, quizás 2, antes de que el cuerpo se le apague del todo. Así que ya no nos andemos con rodeos y resolvamos esto. No esperó respuesta. Ya estaba tomando el atadito y amarrándolo a la silla. Luego volvió, agachándose de nuevo. Voy a ayudarla a subir al caballo. Puede estar tranquila que la voy a tratar con respeto, pero tiene que dejarme ayudarla. Mariela ya no tenía fuerzas para discutir, para resistir, para mantener la fachada de independencia que ya era puro cartón mojado. Asintió levemente y Esteban pasó un brazo alrededor de su cintura, ayudándola a ponerse de pie. El mundo giró violentamente y Mariela se hubiera caído si él no la estuviera sosteniendo con firmeza. Despacito, dijo. Vamos con calma. Paso a paso llegaron hasta el caballo. Esteban subió primero. Luego extendió la mano hacia ella. Mariela tomó esa mano grande y callosa, sintiendo la fuerza ahí, y con un esfuerzo enorme logró montar, quedando sentada al frente en la silla. Esteban pasó un brazo alrededor de ella para tomar las riendas, manteniéndola segura contra su pecho. Mariela podía sentir el calor de él, el olor a café, tierra y sudor honrado de trabajo. Era extraño estar tan cerca de un hombre desconocido, pero también era reconfortante de una manera que no sabía cómo explicar. Había solidez en él, algo que se parecía a la seguridad, algo que ella nunca había sentido de esa manera. ¿Cómo se llama?, preguntó Esteban, mientras guiaba el caballo a trote suave, intentando no sacudirla. Mariela, respondió ella. Solo Mariela. Esteban notó la ausencia del apellido, pero no comentó nada. Yo soy Esteban Aguilar, estas tierras son mías. Hizo un gesto amplio hacia los cafetales que se extendían a ambos lados del camino. Vivo aquí con mi hija y algunos trabajadores. Mariela registraba las palabras, el cuerpo cediendo al cansancio ahora que ya no necesitaba pelear. La cabeza pesó contra el pecho de Esteban y ella sintió la conciencia escurrirse de nuevo. «Quédese despierta, Mariela», dijo él, la voz más cerca ahora, junto a su oído. «Ya mero llegamos. Quédese conmigo». Ella luchó por obedecer, forzando los ojos a permanecer abiertos, enfocándose en el paisaje que pasaba. Los cafetales fueron dando lugar a jardines cultivados con bugambilias rojas trepando por las bardas de piedra. Y entonces apareció la hacienda. Era imponente sin ser ostentosa, una construcción de cantera con arcos en el corredor principal,
Paredes encaladas, ventanas grandes con rejas de fierro forjado, un patio central con una fuente de piedra que ya no corría. Había belleza ahí, pero también una tristeza indefinible, como si la casa estuviera cumpliendo función sin alegría, existiendo sin vivir de verdad. Esteban detuvo el caballo en el patio y de inmediato apareció en el corredor una mujer de mediana edad, secándose las manos en el delantal. «Señor Esteban», comenzó, pero se detuvo al ver la figura frágil que él cargaba. «Válgame Dios, ¿qué pasó?» «La encontré en el camino, muriéndose de hambre y de sed. Doña Gregoria, prepare el cuarto de huéspedes y traiga caldo, agua fresca y trapos húmedos. Ándale». Doña Gregoria no perdió tiempo en preguntas. Con sus 50 y tantos años bien vividos, sabía reconocer una emergencia cuando la tenía enfrente. Esteban desmontó con cuidado, luego ayudó a Mariela a bajar, prácticamente cargándola en brazos cuando las piernas de ella cedieron del todo. La gobernanta los guió adentro, subiendo por las escaleras de cantera hasta el segundo piso. El cuarto de huéspedes era espacioso y limpio, con una cama grande cubierta por colcha blanca, muebles sencillos pero de calidad, una ventana que daba al cafetal. Esteban depositó a Mariela en la cama con cuidado, y ella se hundió en ese confort, como quien se hunde en algo que nunca supo que existía, después de años durmiendo en petate. «Voy por lo que se necesita», dijo doña Gregoria, saliendo rápido. Esteban se quedó un momento, mirando a esa mujer que había recogido sin pensarlo 2 veces. Tenía los ojos cerrados de nuevo, pero respiraba de manera más regular ahora que estaba acostada. Había algo en su rostro, incluso marcado por el sufrimiento, que tocaba algo dentro de él, que había creído muerto. No era atracción, no exactamente. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Era el reconocimiento de una soledad espejada, de un dolor que él conocía desde adentro. «Mariela», llamó suavemente. Ella abrió los ojos con esfuerzo. «¿Está segura aquí?», dijo él. Y había una sinceridad absoluta en esas palabras. «Nadie la va a lastimar, nadie la va a correr. Descanse, recupérese, mañana platicamos mejor». «¿Por qué?», susurró ella confundida. «¿Por qué me está ayudando? No me conoce, no sabe nada de mí». Esteban vaciló. Buscó palabras para explicar algo que él mismo no entendía del todo. «Porque sé lo que es estar perdido», dijo finalmente. «Porque sé lo que es cuando el mundo te da la espalda». Y con eso dio una media sonrisa triste. «Tengo la sensación de que nuestros caminos se cruzaron por algún motivo que todavía no comprendo». Doña Gregoria volvió cargando una charola con caldo de pollo humeante, agua fresca en jarro de barro y trapos húmedos. «Déjemela, señor Esteban», dijo con gentileza pero con firmeza. «La señorita necesita cuidados de mujer. Vaya a ver a la pequeña Carmelita. Lleva rato preguntando por usted». Esteban asintió, lanzando una última mirada a Mariela antes de salir. Mientras bajaba las escaleras, su mente trabajaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué andaba sola en ese camino? ¿Qué la había llevado a ese estado de abandono total? Y más importante, ¿por qué le importaba tanto? Hacía 3 años que Mercedes había muerto, 3 años en que él se había cerrado al mundo, viviendo de manera mecánica, cumpliendo con sus obligaciones en la hacienda, en la cría de Carmelita, pero sin sentir nada de verdad. Y ahora, de repente, había preocupación genuina dentro de él, curiosidad, algo que vagamente se parecía al interés por otra persona. En el cuarto, doña Gregoria ayudó a Mariela a sentarse, acomodando almohadas detrás de su espalda. «Despacito, muchacha», dijo con una voz maternal que Mariela nunca había conocido de verdad. «Vamos a quitarte todo ese polvo, darte un baño, ponerte ropa limpia, pero primero tienes que comer algo». Levantó la cuchara de caldo hacia los labios de Mariela, y ese caldo simple de pollo con chayote y zanahoria le supo a comida de reyes. Comió, despacio, cada cucharada trayendo vida de regreso, hasta que el estómago protestó, lleno después de tanto vacío.
Ya, por ahorita, retiró doña Gregoria el tazón. En unas horas le damos más. Ahora cuéntame cómo fuiste a parar a ese camino. Mariela dudó. La vergüenza regresaba ahora que tenía fuerzas para sentirla. Me corrieron de la casa donde vivía, dijo simplemente, sin ver razón para mentir. La mujer que me crió decidió que ya no me quería, que era una carga. Me mandó a la calle sin nada más que lo que cargo en ese atadito. Doña Gregoria hizo un sonido de desaprobación. ¿Qué clase de persona hace eso? Correr a alguien sin techo, sin comida, sin rumbo. La clase que nunca me quiso desde el principio, respondió Mariela, y la amargura se escurrió sin que pudiera evitarlo. Me encontraron bebé. ¿Sabe cómo es? Me criaron por obligación, no por amor. Cuando ya no hubo obligación, se acabó mi lugar también. Doña Gregoria movió la cabeza, tristeza en los ojos. Este mundo puede ser muy cruel, muchacha, muy cruel. Pero no toda la gente es como esa mujer. El señor Esteban, por ejemplo, tiene buen corazón, aunque no lo muestre mucho. Perdió a su esposa hace 3 años. Se quedó con una niña chica, y desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo días pero sin alegría. Mariela procesó esa información. Entonces, él también sabía lo que era perder, lo que era cargar el corazón partido. Quizás por eso la había ayudado. Reconocimiento, de dolor en dolor. Doña Gregoria la ayudó a limpiarse con los trapos húmedos, le quitó la ropa polvorienta y le puso una camisola limpia que debía ser suya. Ahora duerme, ordenó con gentileza, tapándola hasta el cuello. Duerme y deja que el cuerpo se recupere. Mañana pensamos en el mañana. Mariela obedeció, hundiéndose en las almohadas, cubierta por sábanas limpias que olían a sol y a hierba buena. Era tan diferente del petate delgado, del cuartito sofocante, de todo lo que había conocido. Y por primera vez en días, en meses, quizás en años, Mariela se sintió segura. No sabía qué traería el día siguiente. No sabía si este refugio era temporal o si de nuevo sería corrida. Pero en ese momento, en esa cama, en esa casa extraña, bajo el cuidado de personas que no le debían nada, Mariela durmió y soñó no con las pesadillas de rechazo que la perseguían, sino con algo vago y dorado que no conseguía nombrar, pero que se parecía extrañamente a la esperanza. En el piso de abajo, Esteban entró al cuarto de su hija. Carmelita estaba sentada en la cama, una niña pequeña de 4 años con rizos oscuros y ojos grandes que eran copia exacta de los de Mercedes. ¡Papá!, gritó, extendiendo los bracitos. ¿Por qué tardaste? Esteban tomó a la niña en brazos, besándole la frente. Perdóname, chiquita, tuve un imprevisto. Carmelita se acurrucó contra él y Esteban sintió esa punzada familiar de dolor y amor mezclados. Esta niña era todo lo que quedaba de Mercedes, la última prueba de que ese amor había sido real, había existido, había importado. «¿Estás triste otra vez, papá?», dijo Carmelita con esa percepción que a veces tienen los niños y que desconcierta a los adultos. «No estoy triste, solo cansado», respondió Esteban, forzando una sonrisa. Carmelita le tocó la cara con la manita regordeta. «Siempre estás cansado y triste, pero finges que no». Esteban no supo qué responder porque ella tenía razón. «Leemos un cuento». Tomó el libro de la mesita de noche. Carmelita se animó de inmediato y él comenzó a leer sobre princesas y soldados, su voz monótona convirtiendo aventuras en trámite. Mientras leía, sus pensamientos volvían una y otra vez a la mujer en el cuarto de huéspedes, Mariela. Había algo en ella que lo intrigaba, que tocaba algo que había creído permanentemente dormido. No era deseo, se decía con firmeza. Era curiosidad humana, compasión natural. Pero en el fondo, en una parte que no quería examinar muy de cerca, Esteban sabía que había más. Había conexión, había reconocimiento, había el inicio de algo que no sabía nombrar y no tenía certeza de querer explorar. Porque abrir el corazón otra vez significaba arriesgar, quebrárselo otra vez.
y Esteban no tenía seguridad de que sobreviviera una segunda pérdida. Era más seguro quedarse en la superficie de las emociones, cumplir sus días, criar a su hija, llevarla a Hacienda. Era más seguro no sentir nada profundo, nada real, nada que pudiera doler. Pero mientras acostaba a Carmelita, besándole la frente y apagando el quinqué, Esteban no podía dejar de pensar en la mujer del cuarto de huéspedes. Y alguna parte de él, pequeña pero insistente, susurraba que quizás la seguridad estaba sobrevalorada, que quizás vivir a medias no era realmente vivir, que quizás, solo quizás, ese encuentro en el camino era el destino dándole a los dos una segunda oportunidad que ninguno sabía que necesitaba. Mariela despertó despacio, como quien emerge de un sueño demasiado profundo. Lo primero que notó fue el confort. No el petate delgado e irregular que había conocido toda la vida, sino algo suave, acogedor, que parecía abrazar su cuerpo cansado. Lo segundo fue el olor, hierbabuena y jabón, limpio y fresco de una manera que nunca había experimentado. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz suave que entraba por las ventanas con cortinas de manta blanca. Le tomó unos segundos entender dónde estaba. El cuarto era espacioso, con muebles de madera oscura bien pulida, paredes encaladas de un blanco cremoso, un tapete de palma tejida al lado de la cama. Era tan diferente de todo lo que conocía que por un momento pensó que estaba soñando, o peor, que había muerto en ese camino y esto era algún tipo de más allá demasiado generoso para alguien como ella. «Buenos días», dijo una voz suave desde la silla junto a la ventana. Mariela giró la cabeza rápidamente, el movimiento haciéndole dar vueltas la vista. Doña Gregoria estaba ahí, cosiendo algo, con una sonrisa maternal en el rostro arrugado. «¿Cómo se siente?» «Con sed», respondió Mariela, la voz saliendo ronca. «Y muy confundida». Doña Gregoria se levantó, llenando un vaso de agua de un jarro en la mesita de noche. «Beba despacito». Durmió casi un día entero. Su cuerpo lo necesitaba mucho. Mariela bebió en pequeños tragos, el agua fresca bajando como bendición. «Tom, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?» «En la hacienda El Paraíso, del señor Esteban Aguilar. Él la encontró en el camino ayer, casi desmayándose de hambre y sed. La trajo para acá. Yo la cuidé toda la noche. Los recuerdos volvieron en fragmentos. El hombre en el caballo, la voz firme pero gentil, el olor a café y tierra, ser cargada hasta esa casa». Mariela sintió las mejillas arderle de vergüenza. «Causé tanto problema, yo no debería...» «Tonterías», cortó doña Gregoria, con firmeza, volviendo a su silla. Cualquier persona decente hubiera hecho lo mismo. El señor Esteban pidió que le avisara cuando despertara. «¿Quiere hablar con usted?» Mariela sintió el pánico subir. ¿Hablar de qué? ¿De mandarla a la calle educadamente? ¿De cobrarle los cuidados? Doña Gregoria debió ver el miedo en sus ojos porque suavizó la voz. «No se preocupe, muchacha. El señor Esteban no es hombre cruel, solo directo. Ahora déjeme traerle un caldo. Necesita comer antes de cualquier plática». Mientras doña Gregoria salía, Mariela observó el cuarto con más atención. Había pinturas en las paredes, paisajes de la sierra con café florecido. Una cómoda con espejo, algo que nunca había tenido. Ropa limpia doblada sobre una silla, no la suya, pero de buena calidad. Alguien la había cuidado con atención genuina, y eso era tan extraño, tan diferente de todo lo que conocía, que no sabía cómo procesarlo. Doña Gregoria volvió con una charola. El caldo de pollo humeante hizo que el estómago de Mariela sonara fuerte. «Despacito», advirtió la gobernanta, sirviendo con cuchara. «El estómago no va a agradecer si come rápido». Mariela obedeció. Cada cucharada traía fuerza de regreso al cuerpo. «Doña Gregoria», preguntó con cautela, «¿por qué me ayudó el señor Esteban? No me conoce, no sabe nada de mí. Pudo haber seguido su camino». La gobernanta suspiró, bajando la cuchara. «El señor Esteban es un buen hombre.
que ha pasado por mucho dolor. Perdió a su esposa hace 3 años en el parto, se quedó con una niña chica que es delicada de salud. Desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo con sus obligaciones pero sin alegría ninguna. Quizás vio en usted algo que lo tocó, una oportunidad de hacer la diferencia cuando se siente tan impotente ante su propia pena. Mariela procesó eso, imaginando el peso que ese hombre cargaba. ¿Tiene hija?, dice. ¿Cuántos años? 4 años. La pequeña Carmelita, linda como un ángel, pero de carácter difícil. Ha tenido varias cuidadoras y ninguna duró. La niña rechaza cualquier figura que le recuerde a su mamá y al mismo tiempo claramente la necesita. Es una situación complicada. Antes de que Mariela pudiera responder, tocaron a la puerta. Doña Gregoria abrió y Esteban entró. A la luz del día, Mariela pudo verlo mejor. Era alto, hombros anchos de quien trabaja con las manos, cabello oscuro con canas prematuras, ojos café profundos que cargaban un cansancio antiguo. Vestía ropa sencilla pero de buena calidad, y había en él esa autoridad natural que no necesitaba imponerse. «Señorita Mariela», saludó formalmente, quedándose parado cerca de la puerta. «Es bueno verla despierta y mejor». «Señor Esteban». Mariela intentó sentarse más derecha en la cama. «No sé cómo agradecerle. Usted me salvó la vida y yo no tengo cómo retribuir». «No necesita retribuir nada», dijo él. Pero había algo en su voz, una hesitación, como si hubiera más que decir. «Doña Gregoria, ¿nos puede dejar un momento?» La gobernanta asintió, saliendo y cerrando la puerta. Esteban jaló la silla y se sentó, manteniendo distancia respetuosa. «Mariela, ¿puedo llamarla así?» Ella asintió. «Doña Gregoria me contó algo de su situación, que la corrieron de donde vivía, que no tiene familia ni a dónde ir. ¿Es cierto?» Mariela bajó los ojos, la vergüenza regresando. «Es cierto, me criaron personas que no me querían y cuando ya no necesitaron mantener las apariencias, me mandaron a la calle. No tengo nada, a nadie. Soy nomás una rechazada sin lugar en el mundo». «No diga eso». La voz de Esteban salió más firme de lo que pretendía. «Perdón», suavizó, «pero no es verdad que no tiene valor. Cualquiera puede caer en desgracia. Eso no define quiénes somos». Mariela levantó los ojos, sorprendida por la vehemencia. Esteban continuó, más tranquilo. «Tengo una propuesta para usted. No es caridad, es un arreglo que puede beneficiar a los dos. Mi hija Carmelita necesita a alguien que la cuide, alguien con paciencia y cariño genuino. Las otras cuidadoras eran muy rígidas, trataban esto como trabajo mecánico, y Carmelita lo percibe, las rechaza, se pone más difícil». Hizo una pausa buscando las palabras. «Usted necesita un hogar, trabajo, un nuevo comienzo. Yo necesito a alguien que cuide a mi hija con afecto de verdad. Se quedaría aquí como gobernanta y cuidadora de Carmelita. Tendría su cuarto, sus comidas, un sueldo modesto pero justo. No sería fácil. Carmelita puede ser muy difícil, pero si lograra ganársela, crear una conexión real, eso valdría mucho para mí». Mariela apenas podía creer lo que escuchaba. Una propuesta de trabajo real, con techo y comida garantizados, trato digno. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y toda su vida le había enseñado que cuando algo sonaba así, siempre había trampa escondida. «¿Por qué yo?», preguntó, y la desconfianza era visible. «Usted no me conoce, no sabe si soy de fiar, si sé cuidar niños, si no voy a robarme sus cosas y largarme a la primera oportunidad». Esteban sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Son preguntas válidas. En cuanto a robar, no me preocupa. Doña Gregoria es muy observadora y confío en su juicio. En cuanto a cuidar niños, entiendo que no tiene experiencia. Pero el cuidado no se aprende solo, con experiencia. Se aprende con corazón. Y en cuanto a por qué usted», se puso serio de nuevo, «porque cuando la encontré en ese camino, vi en sus ojos algo que reconocí. Vi a alguien que sufrió,
que fue rechazada, pero que todavía no se ha rendido del todo. Vi fuerza disfrazada de fragilidad, y pensé que quizás Carmelita necesita exactamente eso. Alguien que entienda lo que es ser rechazada y aún así encuentre razones para seguir. Las palabras tocaron algo profundo en Mariela, una herida antigua que nadie había reconocido nunca. «Acepto», dijo con voz firme. «Haré mi mejor esfuerzo con Carmelita. Se lo prometo. No sé si seré suficientemente buena, pero lo intentaré con todo lo que tengo». Esteban asintió, claramente aliviado. «Bien, descanse hoy. Recupérese. Mañana empezamos». «Ah, y Mariela», hizo una pausa en la puerta. «Bienvenida a la Hacienda El Paraíso. Espero que aquí encuentre lo que busca, aunque todavía no sepa bien qué es». Después de que salió, Mariela se recostó de nuevo, el corazón latiendo rápido. En menos de 2 días, su vida había girado completamente, de rechazada y corrida a empleada con dignidad, de sin techo a vivir en una hacienda próspera, de invisible a vista. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, pero una preocupación persistía. Carmelita, una niña de 4 años que rechazaba a las cuidadoras, que cargaba su propio dolor por haber perdido a su madre. ¿Cómo Mariela, que nunca había tenido madre ni experiencia con niños, podría ganarse a alguien así? Al día siguiente Mariela despertó más fuerte, el cuerpo recuperado. Doña Gregoria le trajo ropa adecuada, sencilla pero limpia y bien conservada. «Vístase y baje al desayuno. Después de eso, va a conocer a la pequeña Carmelita». Mariela se vistió con las manos temblando levemente de nervios. Bajó las escaleras, siguiendo los sonidos de voces que venían del comedor. Era un cuarto amplio y luminoso, con una mesa grande de madera oscura y sillas de tule. Esteban ya estaba sentado leyendo un periódico mientras tomaba su café. Y junto a él, en una silla adaptada con cojines, estaba una niñita. Carmelita era pequeña para sus 4 años, con rizos oscuros que enmarcaban un rostro de porcelana. Tenía ojos grandes y cafés, iguales a los del padre, pero había en ellos una tristeza que no debería existir en alguien tan chico. Vestía un vestido de manta con bordados de flores y tenía en el regazo una muñeca de trapo que apretaba con fuerza. Cuando Mariela entró, esos ojos la evaluaron con desconfianza inmediata. «Carmelita», dijo Esteban con gentileza. «Ella es Mariela. Va a vivir aquí con nosotros y va a cuidarte. Mariela, mi hija Carmelita». Mariela sonrió, acercándose despacio, como haría con un animal asustado. «Hola, Carmelita. Qué gusto conocerte. Eres muy bonita». La niña no respondió. Solo apretó más la muñeca contra el pecho y miró a su padre. «No quiero otra», dijo con voz pequeñita, pero cargada de una pena que dolía escuchar. «Las otras siempre se van, siempre». El corazón de Mariela se apretó. Esta niña conocía el rechazo, el abandono, aunque de forma diferente a la suya. «Entiendo», dijo suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de Carmelita. «Te dejaron y eso duele mucho, pero ¿sabes? A mí también me dejaron. Cuando era bebé, mi mamá me dejó en una iglesia, y luego las personas que me criaron me mandaron a la calle. Así que sé bien lo que duele cuando nadie se queda». Carmelita la observó con atención renovada, procesando. «¿Tu mamá te dejó?» Mariela asintió. «Me dejó. Y por mucho tiempo creí que era porque yo no era suficientemente buena. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que a veces la gente se va por razones que no tienen nada que ver con nosotros. No es nuestra culpa. Y a veces aparece alguien que sí se queda de verdad. ¿Tú te vas a ir también?» La voz de Carmelita era suspicaz, pero había una vulnerabilidad ahí, un deseo de creer. «No me voy», prometió Mariela, «a menos que tú me mandes. Pero mientras tú quieras que me quede, aquí voy a estar». Carmelita pensó un largo momento, luego extendió la muñeca. «Esta es Mercedes. Es el nombre de mi mamá que murió».
Mariela tomó la muñeca con cuidado, entendiendo el peso de ese gesto. Es muy bonita. Tu mamá debió ser muy bonita también. Era, dijo Carmelita, los ojos llenándose de lágrimas que no cayeron. Papá llora a veces cuando cree que no lo veo. Esteban se atragantó con el café, claramente sin esperar que la niña lo pusiera en evidencia así. Mariela lo miró, viendo el dolor crudo en su rostro antes de que lograra cubrirlo. Llorar no está mal, dijo ella para Carmelita, pero mirando a Esteban. Significa que amamos mucho, y el amor no se va solo porque alguien se vaya. Tu papá llora porque quería mucho a tu mamá y eso es bonito, no triste. Carmelita miró a su padre. Luego, de vuelta a Mariela. ¿Tú también vas a querer a mi mamá?, preguntó con la lógica peculiar de los niños. Mariela sonrió. Voy a querer su memoria, porque ella hizo feliz a tu papá y te trajo al mundo. Y voy a intentar cuidarte bien, del modo que estoy segura que ella quisiera. ¿Eso te parece bien? Carmelita asintió despacio. Puedes quedarte entonces, pero si te vas como las otras, me voy a enojar mucho. Trato. Mariela extendió la mano. Carmelita la tomó con su manita chica, sellando el acuerdo. Esteban observaba la escena con algo parecido al asombro. En 5 minutos, Mariela había logrado lo que ninguna otra cuidadora había conseguido en semanas. Una conexión genuina con Carmelita. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Mariela despertaba temprano, ayudaba con los preparativos del desayuno. Luego pasaba la mañana con Carmelita. Jugaban en el patio cuando el sol no apretaba demasiado, o adentro con los juguetes que la niña tenía, en abundancia, pero a los que prestaba poca atención. Mariela descubrió que Carmelita adoraba los cuentos. Entonces inventaba historias sobre niñas valientes que encontraban tesoros en lugares inesperados, sobre animales que aprendían a confiar de nuevo, sobre familias que se armaban de piezas sueltas y quedaban más bonitas que las de siempre. Carmelita escuchaba fascinada, haciendo preguntas, pidiendo detalles, y poco a poco su caparazón de desconfianza fue agrietándose. Empezó a sonreír más, a pedir que la cargaran, a buscar a Mariela cuando despertaba de sus pesadillas, y Mariela, que nunca había tenido a nadie dependiendo de ella emocionalmente, descubrió que en eso había una satisfacción profunda, un propósito que iba más allá de sobrevivir. Esteban observaba desde lejos, manteniendo distancia respetuosa pero atenta. Veía a su hija florecer de una forma que no había visto desde antes de que Mercedes muriera. Y sentía cómo algo que había creído, dormido para siempre, iba despertando despacio. No era atracción física, no todavía, pero sí reconocimiento, admiración, gratitud por ver a Carmelita finalmente feliz. 2 semanas después de la llegada de Mariela, durante la cena, Carmelita anunció: Mariela va a ser mi nueva mamá. El silencio que siguió fue pesado. Esteban tosió incómodo. Carmelita, chiquita, Mariela es tu cuidadora, no tu mamá. Pero puede ser, insistió la niña con terquedad. Las mamás cuidan a sus hijos, les dan abrazos, les cuentan cuentos. Mariela hace todo eso, entonces puede ser mi mamá. Mariela sintió el calor en las mejillas, sin saber cómo responder sin lastimar a la niña, ni faltarle al respeto a la memoria de Mercedes. Carmelita, dijo suavemente, tu mamá fue una persona muy especial que tu papá quiso mucho. Nadie puede reemplazarla, y yo nunca lo intentaría. Pero puedo ser como, buscó las palabras, como una tía muy dedicada, alguien que te cuida, que te quiere, pero que no intenta ser tu mamá de verdad. Carmelita pensó, luego dijo a regañadientes: tía Mariela entonces, pero la mejor tía del mundo. La mejor tía del mundo, concordó Mariela aliviada. Esteban le lanzó una mirada de gratitud por la delicadeza, pero el comentario de Carmelita sembró algo en los dos, una posibilidad que ninguno estaba listo para examinar todavía. Fue en la 3ª semana cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad.
Esteban volvía de los cafetales más temprano, uniéndose a Mariela y Carmelita para la merienda. Participaba en los cuentos, añadiendo detalles chistosos que hacían reír a la niña. Su presencia dejó de ser solo paterna y distante, y se volvió parte de la dinámica, parte de esa familia improvisada que iban formando sin darse cuenta. Mariela empezó a notar cosas. Cómo Esteban sonreía cuando creía que nadie lo veía. Cómo sus ojos se detenían en ella a veces con una expresión indefinible. Cómo encontraba pretextos para estar en los mismos cuartos que ella. Y notaba también sus propias reacciones. Cómo el corazón se le aceleraba cuando él entraba al cuarto. Cómo buscaba su aprobación sin quererlo. Cómo pensaba en él antes de dormirse. Era peligroso. Lo sabía. Era inadecuado. Él era su patrón, ella su empleada. Él había amado profundamente y perdido de manera trágica. Ella no tenía nada que ofrecer más allá de trabajo dedicado. Pero el corazón no entiende de lógica ni de conveniencias, y algo estaba creciendo entre ellos, algo tierno y aterrador al mismo tiempo. Fue doña Gregoria quien lo notó primero. Veía las miradas robadas, las sonrisas compartidas, la forma en que los dos se iluminaban en presencia del otro, y se preocupó, porque también conocía los peligros, lo que la gente diría sobre un hacendado que se involucrara con una empleada sin familia ni bienes. Pero antes de que pudiera decir nada, una berlina elegante llegó a la hacienda una tarde de octubre. De ella bajó una mujer de unos 30 y tantos años, bien parecida de manera convencional, con ropa cara y el aire de quien está acostumbrada a ser admirada. Ramona Treviño, hermana de Mercedes y viuda reciente, venía a hacer una de sus visitas periódicas. Ramona siempre había tenido interés en Esteban, incluso cuando su hermana estaba viva. Ahora, viuda y sin amarras, veía una oportunidad. Pero cuando entró a la casa y vio a Mariela jugando con Carmelita en el patio, vio cómo Esteban las miraba con una expresión suave que nunca le había visto. Algo torció adentro de ella. Celos, posesividad, amenaza. Esteban saludó efusivamente besándole las mejillas. «¿Cómo estás?» Y Carmelita, «Mi niña querida». Ignoró a Mariela completamente, como si fuera parte del mobiliario. Esteban hizo las presentaciones. Ramona, ella es Mariela, la nueva gobernanta y cuidadora de Carmelita. Mariela, Ramona es hermana de mi difunta esposa. Ah, Ramona esbozó una sonrisa fría mirando a Mariela de arriba abajo. Otra gobernanta. ¿Cuántas van ya, Esteban? 5, 6. Espero que esta dure más que las anteriores. Había veneno en las palabras, disfrazado de preocupación gentil. Mariela se queda, declaró Carmelita aferrando la mano de Mariela. Ella me quiere de verdad, las otras no. Qué tierno, dijo Ramona, pero los ojos eran de hielo. Los niños se encariñan tan fácil, ¿verdad? Y se desencariñan también. Esteban lo notó. Ramona, ¿te quedas a cenar? Por supuesto, para eso vine. Tenemos mucho de qué hablar, muchas decisiones importantes sobre el futuro. Lanzó una mirada significativa a Mariela al decir eso, dejando claro que el futuro no incluía empleadas. La cena fue incómoda. Ramona monopolizaba la conversación, recordando constantemente a Mercedes de cuánto se querían de hermanas, de cómo nadie conocía a Esteban tan bien como ella. Lanzaba puyazos sutiles sobre Mariela, cuestionaba sus calificaciones, insinuaba que Carmelita se veía pálida. Quizás no estaba siendo bien atendida. Esteban defendía a Mariela con educación pero con firmeza, lo que solo aumentaba la animosidad de Ramona. Cuando Carmelita se fue a dormir, Ramona finalmente reveló sus intenciones. Esteban, necesitamos hablar en serio. Llevas 3 años solo. Carmelita necesita una figura materna adecuada. Y yo, bueno, también estoy sola. Mercedes hubiera querido que yo cuidara de ustedes. Siempre fuimos muy cercanas, tú y yo. Tiene sentido, ¿no crees? Esteban se quedó sin palabras. Ramona, tú eres la hermana de Mercedes. ¿No sería extraño? Lo extraño sería que te involucrases con alguien completamente inadecuado.
Miró significativamente hacia donde Mariela había ido. Alguien sin posición, sin familia, sin nada que ofrecer más que cuidados básicos. Tienes que pensar en Carmelita, en su futuro, en el nombre de esta familia. Las palabras golpearon como flechas envenenadas. Esteban se dio cuenta de que Ramona había visto lo que él apenas se admitía a sí mismo, que estaba empezando a sentir algo por Mariela. Y peor, ella estaba tocando miedos reales, preocupaciones legítimas sobre el qué dirán y el futuro de Carmelita. Ramona, te agradezco la preocupación, pero las decisiones sobre mi vida y la de Carmelita son mías. No estoy buscando reemplazar a Mercedes, y desde luego no estoy buscando complicar las cosas con... Se detuvo dándose cuenta de la trampa. Con nada, completó él débilmente. Ramona sonrió, sabiendo que había sembrado la duda. Solo piensa en lo que te dije. Mercedes confiaría en mí con su familia. Puedes estar seguro de eso. Y con eso se retiró al cuarto de huéspedes, dejando a Esteban atormentado con pensamientos que no quería tener. En el corredor, escondida en las sombras, Mariela había escuchado todo. Y por primera vez desde que llegara, dudó si quedarse era lo correcto, si su creciente afecto por Esteban no era un error, si Ramona no tenía razón, que Carmelita merecía más que una gobernanta sin pasado ni apellido. Quizás querer desde lejos era su destino. Quizás pertenecer de verdad nunca sería posible para alguien como ella. Los días siguientes a la llegada de Ramona fueron de tensión creciente. La mujer no partió después de una noche, como hubiera sido lo esperado de una visita corta, sino que prolongó su estancia con pretextos variados. Necesitaba revisar asuntos de la herencia de Mercedes, quería pasar más tiempo con su sobrina. El viaje de regreso era demasiado cansado para hacerlo con prisa. Pero todos sabían la verdad. Estaba ahí para marcar territorio, para que Mariela entendiera cuál era su lugar y para reconquistar a Esteban. Ramona era sutil en su crueldad. Nunca insultaba a Mariela directamente frente a Esteban, pero encontraba momentos a solas para soltar sus puyazos. Una mañana encontró a Mariela arreglando flores en el zaguán. «¡Qué arreglo tan interesante!», comentó con desdén estudiado. «Claro que alguien de tu origen no habría aprendido sobre flores adecuadas. En casa de mi hermana siempre usábamos rosas del jardín, nunca estas flores silvestres tan comunes». Mariela se mordió la lengua y no respondió. Darle atención a los insultos sería darle a Ramona exactamente lo que buscaba. Otra tarde, mientras Mariela ayudaba a Carmelita con un rompecabezas, Ramona interrumpió. «Carmelita, querida, tu tía Ramona te trajo un regalo especial. Era una muñeca cara, importada, con vestido de raso y cabello de verdad». Carmelita la miró con educación pero sin interés real. «Gracias, tía Ramona, pero prefiero seguir jugando con Mariela ahorita». El rostro de Ramona se oscureció un segundo antes de recomponer la máscara de gentileza. «Claro, chiquita, pero recuerda, las empleadas van y vienen. La familia es para siempre». Esteban notaba la tensión, pero no sabía cómo resolverla sin crear un enfrentamiento abierto. Ramona era hermana de Mercedes, parte de la familia, y correrla sería faltarle al respeto a la memoria de su esposa. Pero al mismo tiempo veía cómo Mariela se marchitaba bajo el peso constante de la hostilidad, cómo sus sonrisas se volvían forzadas, cómo buscaba no estar en el mismo cuarto que Ramona cada vez que podía. Mariela, por su parte, empezó a cuestionarse seriamente si debía irse. Quizás Ramona tenía razón. Esteban merecía a alguien de su clase. Carmelita merecía una figura materna adecuada, no una huérfana sin pasado. El amor que sentía crecer adentro era inadecuado, imposible, y quedarse solo traería dolor para todos. Una noche, acostada en su cuarto escuchando los grillos y las chachalacas en el monte, tomó una decisión. Se iría. No por rechazo esta vez, sino por amor. Por primera vez en su vida,
haciendo algo para proteger a otros en lugar de solo sobrevivir. A la mañana siguiente empezó a arreglar sus pocas pertenencias. Doña Gregoria la encontró doblando ropa. «¿Qué estás haciendo, muchacha?», preguntó la gobernanta alarmada. «Me voy», respondió Mariela, la voz firme aunque las lágrimas amenazaban. «No puedo quedarme, doña Gregoria. Ramona tiene razón. Yo no pertenezco a este mundo. Estoy causando problemas, creando tensiones. Esteban y Carmelita merecen paz, no complicaciones». «Tonterías». Doña Gregoria cerró la puerta y se acercó. «Eres lo mejor que le ha pasado a esta casa en 3 años. Carmelita está feliz por primera vez desde que murió su mamá». El señor Esteban vuelve a sonreír de verdad. «¿Y crees que debes irte porque una mujer amargada y envidiosa está sembrando veneno?» «No soy fuerte», sollozó Mariela. «Soy nomás una mujer sin apellido, sin familia, sin nada. ¿Cómo voy a competir con alguien como Ramona? ¿Cómo puedo ser lo que ellos necesitan? ¿Siendo exactamente quien eres?» Doña Gregoria le tomó los hombros. «¿Quién dijo que necesitas competir? Ya ganaste lo que importa, el corazón de esa niña, y si no estoy equivocada, también el del padre. Lo demás es miedo, y el miedo nunca construyó nada bueno. ¿Y si me quedo y todo sale mal? ¿Y si él escoge a Ramona? ¿Y si Carmelita me pierde y sufre más todavía? ¿Y si te vas y nunca sabes lo que pudo haber sido?» Doña Gregoria la miró directo a los ojos. «Mariela, he visto mucho en esta vida y te puedo decir una verdad. El arrepentimiento por no intentar duele mucho más que el arrepentimiento por haber intentado y no resultar. Quédate, pelea, déjalos escoger, pero dales la oportunidad de escogerte». Las palabras tocaron algo hondo en Mariela. Toda su vida había sido definida por otros, rechazada por otros, moldeada por voluntades ajenas. Quizás era hora de dejar de huir, de no aceptar la historia que otros escribían sobre ella. «Me quedo», dijo finalmente. «Me quedo y dejo que decidan. Pero si Esteban escoge a Ramona, me voy con dignidad, no con amargura». Doña Gregoria sonrió aliviada. «Esa es la Mariela que yo conozco. Ahora desdobla esa ropa y baja al desayuno. Hay una niñita que te está esperando». Mariela obedeció, bajando con determinación renovada. Encontró a Carmelita ya sentada a la mesa y a Esteban revisando la correspondencia. Ramona llegó minutos después, perfumada e impecablemente vestida, lanzando una sonrisa triunfante a Mariela, como si ya hubiera ganado. «Esteban, querido», empezó Ramona, «pensé que podríamos dar un paseo a caballo hoy, como antes. ¿Te acuerdas de nuestras cabalgatas con Mercedes? Eran tiempos tan felices». «Hoy tengo que trabajar», respondió Esteban sin levantar los ojos. «La cosecha está encima y hay mucho que organizar». Pero Ramona no se rendía fácil. «Entonces, esta noche una cena especial, nomás nosotros dos. Podemos hablar del futuro, de las posibilidades». Esteban finalmente la miró, y había algo en sus ojos que Mariela no logró descifrar del todo. «Ramona, creo que necesitamos hablar». Mariela sintió el estómago apretarse. Ahí venía la elección, la decisión que cambiaría todo. «Sí, necesitamos», concordó Ramona confiada. «Hace tiempo que quiero tener esta conversación». «Doña Gregoria, ¿puede llevarse a Carmelita al patio?», pidió Esteban. Y luego: «Mariela, quédese usted también. Esto le concierne». Ramona frunció el ceño, confundida y molesta. «Esteban, los asuntos de familia no se tratan delante de los empleados. Mariela no es solo una empleada». Esteban se levantó. La voz era firme. «Se ha vuelto parte de esta casa, parte de esta familia, y necesitas entender eso, Ramona. Vamos a la sala. Tengo cosas que decir que ya no pueden esperar». En la sala, Esteban se quedó parado junto a la ventana, mirando los cafetales antes de hablar. «Ramona, eres hermana de Mercedes y siempre tendrás un lugar especial en nuestras vidas por eso. Pero necesito ser completamente honesto contigo. No tengo ni tendré jamás sentimientos románticos por ti. Mercedes era mi esposa, mi amor,
y cuando murió, creí que esa parte de mí había muerto también. Ramona palideció, pero intentó interrumpir. Esteban, estás confundido. Todavía estás de luto. No estás pensando bien. No estoy confundido. Él cortó con gentileza, pero con firmeza. Estoy por primera vez en 3 años viendo las cosas con claridad. Mercedes se fue, y nada de lo que yo haga la va a traer de regreso. Puedo honrar su memoria, enseñarle a Carmelita quién fue su madre, pero no puedo vivir como fantasma el resto de mi vida. Tú, Ramona, mereces a alguien que te quiera por lo que eres, no por ser hermana de quien yo amé. Pero nosotros tendríamos sentido, protestó Ramona, la compostura empezando a resquebrajarse. La misma clase, la misma educación, la misma familia. Carmelita me conoce, me acepta, y yo... Miró a Mariela con desprecio. Yo no soy cualquier don nadie, sin nombre ni apellido que apareció de la nada. Cuida lo que dices. La voz de Esteban se volvió peligrosa. Mariela tiene más nobleza en la punta del dedo que muchos con apellidos sonoros en todo el cuerpo. Ella le devolvió la alegría a mi hija, que yo no sabía cómo curar. Trajo la luz de regreso a esta casa. Y sí, Ramona, tengo sentimientos por ella, sentimientos que no planeé, que no busqué, pero que ya no puedo negar. El mundo se detuvo para Mariela. Esteban se giró hacia ella, los ojos intensos. Mariela, sé que esto es inadecuado, por todos los parámetros convencionales. Usted trabaja para mí, la diferencia de clase, el qué dirán, pero me di cuenta de algo estas semanas. Me di cuenta de que el qué dirán no me calentó en las noches frías. No hizo sonreír a mi hija. No trajo el color de regreso al mundo. Usted hizo todo eso. Dio un paso hacia ella. No le estoy pidiendo que corresponda a mis sentimientos. No tengo ese derecho, pero necesito que sepa que existen, que usted es vista, valorada, deseada, no como empleada, sino como la mujer extraordinaria que es. Mariela no podía hablar. Las lágrimas le corrían libremente ya. Ramona hizo un sonido de disgusto. Esto es ridículo, Esteban. Te estás rebajando, manchando la memoria de mi hermana con esta fantasía absurda. La memoria de tu hermana es sagrada para mí, dijo Esteban con firmeza. Pero mi hermana ya no está aquí y yo estoy. Carmelita está, Mariela está, y necesitamos vivir, no solo existir en reverencia a un pasado que no regresa. Mercedes me amó demasiado para querer verme así, encerrado, solo, incapaz de seguir. Ramona vio que había perdido. Su estrategia de manipulación, sus intentos de disminuir a Mariela, todo había fallado contra la determinación de Esteban. Muy bien, dijo la voz helada. Veo que aquí no soy bienvenida. Haz tu elección, pero no vengas a pedirme ayuda cuando la sociedad te dé la espalda, cuando las puertas empiecen a cerrarse, cuando Carmelita pague las consecuencias de tu imprudencia. Y con eso Ramona salió de la sala a pasos furiosos, subiendo a hacer sus maletas. El silencio que quedó era pesado. Mariela finalmente encontró su voz. Esteban, no tenías que hacer eso. No tenías que arriesgarte tanto por mí. Sí tenía. Se acercó más. Porque me di cuenta de algo fundamental, Mariela. El miedo al escándalo, al juicio, a las convenciones rotas. Todo eso es pequeño comparado con el miedo de pasar el resto de mi vida, sin intentar, sin saber lo que podríamos ser juntos. ¿Y Carmelita? ¿Y tu posición, todo lo que construiste? Carmelita te quiere. Cualquiera con ojos puede verlo. Mi posición está basada en el trabajo y el carácter, no en a quién elijo querer. Y lo que construí no vale nada si no hay con quien compartirlo. Le tomó las manos. Mariela, no te pido una respuesta ahora. Sé que esto es mucho, muy rápido. Pero te pido que consideres la posibilidad de que perteneces aquí, conmigo, con Carmelita, no como empleada, sino como parte de esta familia de verdad. Tengo miedo, confesó Mariela. Miedo de no ser suficiente, de decepcionarte, de que Carmelita me pierda y sufra. Miedo de que te arrepientas cuando la gente empiece a cobrar.
Todos esos miedos son válidos, admitió Esteban, pero ¿sabes qué me da más miedo a mí? La idea de que te vayas, la idea de no intentar, la idea de que dentro de 10 años mire atrás y me arrepienta de haber dejado que el miedo decidiera por mí. Mariela miró a ese hombre fuerte y vulnerable al mismo tiempo que le ofrecía no solo su corazón, sino su vida entera, su reputación, su futuro. Y se dio cuenta de que doña Gregoria tenía razón. El arrepentimiento por no intentar sería insoportable. Yo también tengo sentimientos por ti, dijo, la voz temblando. Intenté negarlos, intenté apagarlos, porque me parecía imposible, inadecuado. Pero tú me haces sentir vista, valorada, como si por fin tuviera un lugar en el mundo, y eso me aterra y me emociona al mismo tiempo. Entonces nos aterramos juntos. Esteban sonrió, esa sonrisa genuina que Mariela había aprendido a amar. Despacio, se inclinó hacia ella, dándole tiempo de echarse para atrás si quería, pero ella no se echó para atrás. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de promesa y posibilidad, de miedo y valentía mezclados. Era el primer beso de Mariela, y era perfecto en su imperfección. Tímido y hondo al mismo tiempo. Cuando se separaron, escucharon una voz pequeña desde la puerta. «Entonces sí, se van a casar». Carmelita estaba ahí, doña Gregoria detrás de ella, intentando sin éxito parecer que no había estado mirando. Esteban rió, tomando a la niña en brazos. «¿Qué opinas tú, chiquita?» «Que está bien», declaró Carmelita. «Así Mariela sí va a ser mi mamá de verdad, y no solo mi tía, y yo siempre quise una mamá que se quedara». Mariela abrió los brazos y Carmelita prácticamente se lanzó del regazo de su padre al de ella. «Me quedo», prometió Mariela besándole la frente. «Para siempre, si ustedes me quieren». «Queremos». Carmelita y Esteban lo dijeron al mismo tiempo, y todos rieron, la tensión quebrándose por fin en algo parecido a la alegría pura. Ramona se fue esa misma tarde, sin despedidas, solo con miradas de desaprobación helada, y con su partida pareció llevarse las últimas sombras que asombraban esa casa. Los días siguientes fueron de ajustes, de conversaciones largas sobre cómo proceder, sobre cómo manejar las inevitables reacciones de la gente de la región. Esteban fue directo. Quería una boda de verdad, no un arreglo a escondidas. Quería presentar a Mariela a la sociedad de Córdoba como su futura esposa, enfrentar los juicios con la cabeza en alto. Mariela dudaba, preocupada por las consecuencias para él y para Carmelita, pero Esteban era inamovible. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos. Bien, con honra, con orgullo, sin vergüenza. Tú no eres un secreto que guardar, eres una bendición que celebrar». 3 meses después, en la capilla de la hacienda, Mariela y Esteban se casaron. Era una ceremonia sencilla, con pocos invitados, solo los que de verdad importaban. Doña Gregoria lloraba abiertamente, orgullosa como si Mariela fuera hija de su sangre. Carmelita llevaba los anillos con una seriedad adorable. Y algunos vecinos, los que conocían a Esteban desde hacía años y respetaban su carácter, estuvieron ahí para atestiguar y bendecir. Mariela llevaba un vestido sencillo pero bonito que doña Gregoria había ayudado a coser. No tenía familia que la entregara en el altar, pero cuando empezó a caminar sola, Carmelita soltó la mano de doña Gregoria y corrió hacia ella. «Vamos juntas, mamá», dijo la niña. Y esa palabra, mamá, hizo que las lágrimas le corrieran por la cara a Mariela sin que pudiera detenerlas. Esteban las esperaba al frente. Cuando Mariela llegó, él le susurró, solo para que ella oyera: «Estás hermosa, parece que siempre perteneciste aquí». Los votos fueron sencillos pero hondos. Esteban prometió honrar y proteger, amar y respetar, no como dueño sino como compañero. Mariela prometió confiar y quedarse, construir y amar, no por obligación sino por elección. Y cuando el padre los declaró marido y mujer,
El beso que se dieron fue testigo de las segundas oportunidades, del amor encontrado en los lugares más inesperados, de las familias que se arman por elección en vez de por sangre. La sociedad habló, claro, hubo murmullos, miradas de costado, invitaciones que dejaron de llegar. Algunos hacendados de la región cortaron relaciones comerciales. Mujeres de las familias importantes de Huatusco volteaban para otro lado cuando Mariela aparecía en el pueblo. Pero Esteban cumplió su palabra, enfrentó todo con la cabeza en alto, sin vergüenza ni explicaciones, y lentamente, muy lentamente, el escándalo fue perdiendo fuerza, porque al final el carácter habla más fuerte que las convenciones, y nadie podía negar que la hacienda prosperaba, que Carmelita florecía, que Esteban era el hombre más contento de toda la región cafetalera. 5 años después, Mariela estaba en el corredor de la hacienda viendo a Carmelita, ahora de 9 años, correr con sus hermanos menores por el patio. Había 2 niños, gemelos de 4 años, y una bebé de meses en los brazos de Mariela. La familia que nunca tuvo, que nunca se atrevió a soñar, estaba ahí, ruidosa e imperfecta y absolutamente hermosa. Esteban la encontró ahí, pasando los brazos alrededor de ella y de la bebé. «¿En qué piensas?», preguntó, besándole el cuello. «En lo extraña que es la vida», respondió ella, recargándose en él. Hace 5 años estaba muriéndome de sed en un camino de terracería, convencida de que no había lugar para mí en ningún lado. Y ahora tengo todo: familia, hogar, amor. A veces me pellizco para asegurarme de que es real. Es real. Él la giró para mirarla de frente. Y te lo mereces todo, Mariela, cada pedacito. Nunca lo dudes. Ya no lo dudo. Ella sonrió. Tú, Carmelita, los niños, me enseñaron que pertenecer no tiene que ver con de dónde venimos, sino con quién elegimos ser y quién nos elige de regreso. Carmelita llegó corriendo, sin aliento y sonriente. «Mamá, papá, ¿puedo ponerles nombre a los potros nuevos, porfa?» «Claro que sí, chiquita», respondió Mariela, pasando la bebé a Esteban y tomando la mano de Carmelita. «Vamos a verlos juntas». Mientras caminaba con la hija que no era de su sangre, pero sí de su corazón, Mariela pensó en cómo el rechazo que casi la destruyó la había llevado, al final, exactamente a donde necesitaba estar. A veces, pensó, el amor llega cuando dejamos de buscarlo y empezamos a vivir a pesar de su ausencia. Y cuando llega, transforma todo. Cura heridas antiguas, construye futuros que parecían imposibles. Esa noche, después de que todos los niños dormían, Esteban y Mariela se sentaron en el corredor a ver las estrellas sobre los cafetales de Córdoba, como lo hacían seguido. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó él, apretándole la mano. «Ninguno», respondió ella con honestidad. «¿Y tú?». «Solo de no haberte encontrado antes». «Pero quizás», reflexionó él, «necesitábamos las pérdidas que tuvimos para valorar lo que encontramos. Quizás Mercedes y doña Brígida y todos los que te lastimaron eran parte de un camino difícil que tenía que recorrerse para traerte hasta aquí». Mariela lo pensó. No justificaba las crueldades, no borraba los dolores, pero les daba un sentido. «Quizás», concordó, «y quizás por eso les prometo todos los días a nuestros hijos que nunca van a sentir lo que yo sentí, que siempre van a saber que tienen lugar, que son queridos, que pertenecen sin condiciones». «Lo saben», dijo Esteban acercándola, «porque tienen a la mejor madre que podría existir. ¿Cómo tuve tanta suerte?» «No fue suerte», dijo Mariela suavemente. «Fue elección. Tú elegiste verme cuando yo era invisible. Elegiste valorarme cuando yo era desechable. Elegiste quererme cuando yo creía no merecer el amor». Hizo una pausa. «Y yo elegí confiar. Elegí quedarme. Elegí creer que quizás, solo quizás, me merecía algo bueno». «Entonces, seguimos eligiendo», dijo Esteban, sonriendo en la oscuridad. «Todos los días, en cada momento. Nos elegimos».
Nos elegimos, repitió Mariela, y en esas dos palabras cabía todo, la promesa y el presente, el pasado superado y el futuro construido. Ahí, bajo las estrellas que habían visto tanta pena y que ahora atestiguaban tanta alegría, Mariela entendió por fin una verdad que había tardado mucho en llegar. No la habían rechazado porque no tenía valor. La habían rechazado porque las personas correctas todavía no habían entrado en su vida. Y cuando entraron, cuando Esteban la encontró, en ese camino, cuando Carmelita la aceptó, cuando doña Gregoria la defendió, todo cambió. Porque pertenecer no es ser perfecta ni adecuada, es ser amada como se es, con todas las cicatrices y las historias dolorosas incluidas. Y en esa hacienda, rodeada de cafetales que florecían, de hijos que reían, de un marido que la elegía todos los días, Mariela por fin pertenecía, no porque hubiera cambiado quién era, sino porque había encontrado a quien la amara exactamente así. Y ese, descubrió, era el único tipo de pertenencia que importaba de verdad, el que viene no del esfuerzo desesperado por ser aceptada, sino del amor libremente dado y libremente recibido. El rechazo la había moldeado, pero el amor la había definido. Y la mujer en que se había convertido era fuerte, amada y por fin completamente en paz. Y así Mariela, la niña encontrada y rechazada, la mujer que no tenía nada más que su valentía, encontró no solo un hogar, sino una familia que la eligió todos los días. Esteban aprendió que el corazón tiene espacio infinito, que amar de nuevo no borra el pasado, solo honra el presente. Y Carmelita descubrió que las madres no son solo las que nos dan la vida, sino las que eligen amarnos sin condiciones. A veces, las historias más bonitas nacen de los dolores más profundos, y los amores más verdaderos florecen cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a aceptar quiénes somos de verdad. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Y recuerda, tú también mereces ser elegido, ser amado, pertenecer. Hasta la próxima historia.